Bien, esto consiste en transmitir un paquete de datos o información como tal de un emisor a un receptor. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace por medio de una transmisión binaria. Para esto se utilizan los diferentes medios que son el cable telefónico, el UTP de categoría 5, cable coaxial y fibra óptica. Bien, protocolo. Dentro de los protocolos podemos ver que existen la pila o el modelo OSI y la pila o el modelo TCP/IP. A diferencia del modelo OSI, el TCP/IP solo consta de 4 capas y el modelo OSI tiene 7 capas, que son el nivel físico, que es donde se realiza la señalización, y la transmisión binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que de un host a otro host se va a transmitir un mensaje o información, pero esto se lo hace por medio de bits. El nivel de enlace de datos. Aquí es donde se hace el direccionamiento físico por medio del MAC y el LLC. El nivel de red. Aquí se determina la ruta por medio de la dirección IP. El nivel de transporte. Aquí se hace la conexión de extremo a extremo o conexión de punto a punto y la fiabilidad de los datos. En el nivel de sesión es donde se hace la comunicación entre dispositivos de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que permite crear a un usuario, permite iniciar sesión a un usuario que esté en una misma red. El nivel de presentación es donde se realiza la presentación de los datos como tal, y el nivel de aplicación es donde ya uno interactúa con los datos por medio de programas o software, por así decirlo. En el modelo TCP/IP, como ya dijimos, que tiene 4 capas, que son el nivel de acceso a red, que es donde se realiza el direccionamiento físico por medio de la dirección MAC y el LLC, y la señal y transmisión de datos por medio de cifra binaria. El nivel de internet. Aquí es donde se realiza la determinación de la ruta por la dirección IP. El nivel de transporte, donde se realiza la conexión de extremo a extremo y la fiabilidad de los datos. Y el nivel de aplicación, donde se hace servicios de red, aplicación, presentación de los datos y la comunicación entre dispositivos de la red. Introducción de redes de área extensa o redes WAN. Bien, para entender esto, primero hagamos la pregunta: ¿qué es una WAN? Bien, una WAN es una red la cual puede ser desarrollada por una empresa o organización en un ámbito privado, o incluso puede ser por un proveedor de internet, o sea, los ISP, que no hacen más que brindar una conectividad a todos sus clientes. Bien, como podemos ver, aquí hay un ejemplo de una red WAN, una red LAN y una red de acceso, donde la red WAN, como podemos ver, son los medios, como quiera, el router, un switch, y una LAN está conectada a la red WAN, así mismo una red de acceso. Comunicaciones seriales. Primero, ¿cómo funciona la comunicación serial? Y una comunicación en paralelo. La comunicación serial es aquella que transmite un bit tras de otro. Esto quiere decir que se va a utilizar menos cable, por así decirlo, y en la comunicación en paralelo va a ser un poco más costosa, y a veces la señal va a hacer un poco, va a hacer que se distorsione un poco la señal, porque la fiabilidad de los datos va a ser algo menos positivo. Protocolos de encapsulación WAN. Dentro de esto podemos ver que está el protocolo HDLC, el PPP, el protocolo de Internet de línea serial, que son el SLP, que en inglés significa Serial Line Internet Protocol, el X25, que es el procedimiento de acceso al enlace balanceado, LAPB, el Link Access Procedure, y el balance, el friend relay y el ATM.
Bien, encapsulación HDLC. Para configurar el HDLC van a seguir los siguientes pasos, que son, en el paso 1 es ingresar al modo de configuración de interfaz de la interfaz serial. El paso 2 es ingresar el comando encapsulación HDLC y para especificar el protocolo de encapsulación en la interfaz. Bien, como podemos ver, hay dos tipos de HDLC, que es el HDLC estándar y el HDLC de 5. En el HDLC de 5 podemos ver que hay 7 cuadritos, ¿no? Y el HDLC estándar es aquel que solo admite en un entorno un protocolo único. Y el HDL5 es un campo de datos que utiliza para admitir entornos multiprotocolo. Bien, ¿qué es el PPP? Aquí hay una pequeña definición del PPP. Nos dice que la encapsulación PPP se diseñó cuidadosamente para que sea compatible con el hardware de soporte que más sea usado. El PPP encapsula tramas de datos para la transmisión a través de los enlaces físicos de capa 2. Dentro del PPP encontraremos lo que es la autenticación y la compresión. ¿Qué es la autenticación? Esto nos quiere decir que hay dos opciones de autenticación, que son el protocolo de autenticación de contraseñas, que es el PAC, y el protocolo de autenticación de intercambio, que es el chat. Y compresión nos quiere decir que aumenta el rendimiento efectivo en conexiones PPP al reducir la cantidad de datos en la trama que debe viajar a través de un enlace. Opción de configuración del PPP. Como ya hablamos de la autenticación, la compresión, así nos viene la detección de errores, multienlace, la devolución de llamadas en PPP. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo configurar el PPP. Primero entramos al config terminal y entramos a la interfaz. Como quiera, aquí vemos interfaz serial 00, estamos entrando en la serial 00 y procedemos a poner el protocolo de encapsulation PPP. Bien, aquí podemos ver un pequeño diagrama de la configuración del PPP, que es donde vamos. Aquí dice negociación PPP entrante, es porque recién lo vamos a configurar. Y aquí lo que se hace es determinar el método de autenticación. Y lo que hace es hacer un mapeo si la autenticación está local en el servidor de seguridad o está sin autenticación. Supongamos que esté sin autenticación, entra a iniciar el PPP. Esto quiere decir que recién se va a iniciar a configurar el PPP. Y si en este caso se va por una autenticación local, lo que hace es verificar la base de datos locales y si pasa, se inicia el PPP y si falla, se desconecta. Y en caso que se vaya por el servidor de seguridad, lo que hace es consultar la base de datos del proveedor de seguridad y así mismo si pasa, inicia el PPP y si falla, se desconecta. FriendRelay es un protocolo WAN de alto rendimiento que funciona en las capas físicas y de enlace de datos, del modelo de referencia OSI. ¿Cuáles son las características? La rentabilidad del FriendRelay, la flexibilidad del FriendRelay y el funcionamiento del FriendRelay. El FriendRelay es una opción más rentable por dos motivos. En primer lugar, con líneas dedicadas, los clientes pagan por una conexión de extremo a extremo. El segundo motivo de la rentabilidad es porque el FriendRelay es que comparte el ancho de banda a una base más amplia a clientes. El FriendRelay especifica la forma en que los datos puedan conectarse tanto con el DTE como el DCE, como vemos aquí. Este viene siendo lo que es el DTE y
una combinación de switch que se interconectan por líneas troncales. FranRelay no especifica la trama en que se comunican. Es un modelo entre DCE de un modelo WAN. El proceso de encapsulamiento FranRelay. FranRelay toma el paquete de datos de un protocolo de capa de red, como IP o IPX. Los encapsula como la parte de datos de trama FranRelay y luego pasa la trama a la capa física para entregarla en el cable. Es decir, como aquí podemos ver el encapsulamiento de FranRelay en el modelo OSI. Trabaja en las tres capas, como había dicho anteriormente, tanto en la capa física que trabaja de manera binaria, la capa de enlace de datos, que viene el señalador, dirección, datos, el señalador, y en lo que es la capa de red, que es el protocolo IP, que se va a realizar. También dice que trabaja FranRelay con DCLI, dirección extendida, CR y el control de congestión. Configuración de encapsulación FranRelay. Para habilitar la encapsulación de FranRelay se realizan los siguientes pasos. Paso 1, configuración de la dirección IP en la interfaz. Paso 2, configuración de encapsulamiento. Y paso 3, establecimiento de ancho de banda. Y paso 4, que es el tipo, configuración del tipo de LMI. Como podemos ver aquí en la imagen, está la configuración. Esa es una configuración de FranRelay, un ejemplo que se puede realizar en el Cisco Packet 3. ¿Qué son las ATM? Bueno, las ATM han ido evolucionando poco a poco. Es un estándar de la ITU por Cell Relay, donde mucha información de múltiples tipos de servicios, tales como de voz, de datos y de video, son transportadas a través de células pequeñas de tamaño fijo. Las redes ATM son orientadas a la conexión. Los ATM sirven para la conexión para comunicarnos en la red. ATM pueden ser consideradas como una tecnología de comunicación de paquetes que contienen las siguientes características: paquetes pequeños y constantes, es de naturaleza conmutada y orientada a conexión. Los nodos no tienen mecanismos para el control de errores o control de flujo. Transmisión con enlaces de fibra óptica en los enlaces WAN, cables submarinos. Bueno, en las comunicaciones en la comunicación óptica tenemos algunas características. Se dice que son más económicas. La inversión es el tipo láser, es decir, por medio de una luz, se hace por medio de una luz. Ancho de banda más amplio, imposibilidad de detección, es un poco más difícil hacer la detección de errores, inmune al ruido y a las interferencias, dimensión de peso y menor, es decir, tiene menos peso. Y lo que fue ayer, en lo que se trata sobre fibra óptica, se utilizaba el alambre de cobre. En lo que es hoy en la actualidad se utiliza ya lo que es la fibra óptica por medio del monomodo. Y lo que es mañana está todavía en lo que es el monomodo. Fenómenos intermitentes en la propagación de la luz en la fibra óptica. Bueno, se dice que hay dos factores que intervienen en lo que es la propagación de luz, lo que es la reflexión y la refracción. Una de las características de la refracción es parte de ondas luminosas, sufren una desviación de la velocidad y dirección. Y en refracción es un fenómeno particular de la luz, el cual radica que cuando la luz penetra a un medio diferente. Bueno, aquí vemos lo que son clases de fibra óptica. También tenemos lo que son los monomodos, las fibras de gradiente de índices, las fibras de salto de índices. Como podemos ver aquí en ondas, fibras de salto de índices son las que van intercalando, y las fibras de gradiente de índice son las que van como en círculos por medio de ondas, y las fibras de monomodo son las que van de dirección hacia arriba y no hacia abajo. Bueno, aquí tenemos lo que son los cables de fibra de óptica que se utilizan: uso interior, uso exterior, los aéreos y los submarinos,
y los ductos y los dieléctricos. Bueno, como vemos, aquí están algunas imágenes sobre los cables de fibra óptica que se utilizan, y también aquí tenemos una pequeña imagen sobre los extendidos submarinos, que son los más costosos y los que se utilizan bastante, porque se hace por medio debajo del agua. El router como una computadora. Los routers dirigen paquetes hacia los destinos correspondientes. Los routers conectan diferentes medios. Por decir, acá tenemos tenemos conexión WAN y una conexión LAN. Es decir, que aquí existe una conexión WAN porque existe el router, y acá existe una conexión LAN, y aquí existe una conexión LAN, donde acá es una empresa y allá es otra empresa. Son sucursales en las cuales se van a comunicarse por medio de las máquinas y utilizan el medio que serían los routers por medio de la WAN. Los componentes de los routers serían CPU, memoria de accesos aleatorias, memoria de solo de lectura, RAM no volátil, memoria flash e interfaces. Dice, pasos para iniciar un router. Bueno, los pasos para iniciar un router, como vemos aquí, no se puede visualizar también, pero versión de la iOS, tenemos que verificar la versión de la iOS, versión de broadcast, modelo de CPU, cantidad de RAM que tiene, cantidad de tipo de interfaz, cantidad de NVRAM y cantidad de flash. Esos son los pasos para iniciar un router, tienen que tener todas esas características. En lo que son las diferencias entre RIC versión 1 y RIC versión 2. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro en donde RIC versión 1 es fácil de configurar, solo admite protocolos de enrutamiento con clases, no incluye información de su red. En la actualización de enrutamiento, no admite el enrutamiento por prefijo, de manera que todos los dispositivos en la misma red deben usar la misma máscara de su red. No admite la autenticación en actualizaciones y envía broadcast usando la dirección de la máscara, como es 255.255, que es por defecto. En lo que es el RIC 2, es fácil de configurar, admite el uso de enrutamiento sin clases, envía información de máscara de su red. Con las actualizaciones de enrutamiento, admite el enrutamiento por prefijo con BLSM, de manera que las distintas subredes dentro de la misma red puedan tener diferentes máscaras en su red. Ofrece autentificación de sus actualizaciones y envía las actualizaciones de enrutamiento por medio de un paquete multicast a las direcciones de clase D. ¿Y qué lo hace más